Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, en principio me presento, mi nombre es Andrea Fernández. Van a tener conmigo habitualmente los días viernes y excepcionalmente como hoy los días jueves. Bueno, esta es la comisión 3 de obligaciones, no sé si tengo conectados chicos de otra comisión. Bueno, sé que empezaron ayer, puede ser, con el doctor Escarcela. ¿Con quién arrancaron ayer? Yo les pedía que silenciaran los micrófonos antes de ingresar y que activaran las cámaras los más que pudieran, así los puedo ver. Bueno, acá veo que hay un montón con las cámaras activadas, así que muchas gracias. Y hay otro montón sin, pero bueno, los que no la tengan no importa, los voy a poner en cuadrícula a ustedes para poder ir conociéndoles, aunque sea de esta manera. Todos tenemos la esperanza de que podamos, aunque sea, tomar los parciales de manera presencial, así que sería importante que los vayamos identificando. Más allá de que la clase se hace más entretenida, más interactiva, si ustedes están, si los estoy mirando y no me siento tan sola. Así que bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Yo sé que arrancaron con alguna introducción con alguno de los doctores ayer. Acá me ponen en el chat. Ah, empezaron con el doctor, con Roberto Alzano. Perfecto. Sí, ya sé que les baja la calidad de internet, la cámara, chicos, sí, ya sé. Los que puedan se conectan y los que tengan inconvenientes técnicos no. Bueno, ayer habrán empezado a hablar con el doctor con relación a la metodología, más o menos cuál es la metodología de la materia, cuál es la bibliografía, qué más habrán visto con el doctor. Algo de concepto de obligaciones, alguna evolución. Evolución tiene que ver ¿Se me conmigo hoy, escucha? pero ¿qué? Sí, se te escucha perfecto. Ah, no, pensé que no andaba el micrófono. Vimos un poco de derechos reales y personales. La diferencia entre derechos reales y personales. Sí, más o menos, y situaciones intermedias. Así como por arriba, pero nos Las explicó. propias, Eso, sí. las obligaciones propias. Sí. Bien. Más o menos le dio una introducción a la materia, tienen idea de más o menos dónde están parados, los que no la cursaron nunca, saben de qué se tratan las obligaciones. Esta diferencia que aportó su compañera entre derechos reales y personales. ¿Ustedes saben dentro de qué derecho están las obligaciones? ¿Y por qué más o menos? Sin miedo, estoy midiendo más o menos por dónde arranco. Yo soy recursante, así que no voy a decir nada. Fue leal, fue leal. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que se anime? Ustedes, esto que les explicó el doctor, la diferencia entre derechos reales y personales. ¿Saben dentro de qué, de cuál de estos derechos podemos incluir al derecho de las obligaciones? Hola, profe, perdón que no me anda la cámara, pero ¿sería el derecho privado patrimonial? Sí, pero ¿qué es un derecho personal, la obligación o es un derecho real? No, personal. ¿Por qué? Más o menos de la explicación de la introducción que le dio el doctor Lustano, ¿qué te parece que es un derecho personal Porque es una y no relación real? jurídica en donde hay un acreedor y un deudor y sería oponible solo a las partes que están interviniendo. En cambio, el derecho real, por ejemplo, es oponible frente a todos. Es oponible de Gauss, muy bien. Lo que ella dice es, el derecho de las obligaciones es un derecho que nace, ahora lo vamos a ver más o menos y lo vamos a desarrollar a lo largo de toda la materia, en principio entre un acreedor y un deudor. Más allá de que haya más personas, que puedan haber más personas en alguno de los polos de la relación jurídica, como vamos a ver más adelante en la materia. Pero en principio tenemos es un derecho que nace y que es relativo en cuanto a los derechos y obligaciones a las partes que lo integran, ¿verdad? Y no, a ver, lo que la obligación hace es hacer nacer un vínculo jurídico entre personas, por eso es un derecho personal. Esta sería como la diferencia más fácil. Es un derecho personal porque el vínculo jurídico se genera entre personas.
es entre un acreedor y un deudor, que como vamos a ver a lo largo de la materia, lo que caracteriza a las obligaciones es este elemento tan particular que hay algunos autores que lo han eliminado de los elementos, que no lo enumeran dentro de los elementos de las obligaciones, pero es un elemento esencial que es el vínculo. El vínculo en sentido jurídico es lo que le da el derecho al acreedor para constreñir jurídicamente al deudor a cumplir en caso de que éste no lo haga voluntariamente. Es lo que caracteriza a las obligaciones civiles, casi lo que las diferencia esencialmente de lo que ustedes alguna vez habrán escuchado hablar de las obligaciones naturales, hoy llamados deberes morales, que son aquellos casos en los cuales la obligación no tiene vínculo. ¿Qué quiere decir que no tenga vínculo? Que el deudor no puede constreñirlo judicialmente a cumplir al deudor. Esa característica que tiene la obligación de haber generado entre estas dos partes que voluntariamente se sometieron a esta obligación, ya sea contractual o extracontractual en el caso de los cuasidelitos o de los delitos civiles, me refiero. Esta característica que tiene la obligación genera que tenga operatividad, que tenga efectividad. De lo contrario, ¿cómo haríamos como deudores si supiéramos que no somos ejecutables, que no tiene ninguna consecuencia jurídica nuestro incumplimiento y que solo sería un deber de conciencia esto de cumplir con las deudas o con las obligaciones contraídas? Probablemente más de la mitad de los deudores no cumpliría, ¿verdad? Y me estoy quedando chica. Obviamente que este carácter, este elemento de la obligación, es lo que la pone en pie de prioridad dentro del derecho. Y por eso tan amplia la regulación del derecho de las obligaciones, porque ustedes van a ver que dentro de los derechos personales, las obligaciones ocupan un lugar central, porque entre un acreedor y un deudor se generan una serie de situaciones que vamos a ver que la característica particular de la evolución que ha tenido el derecho de las obligaciones hasta hoy en día no tiene tipificación como en el derecho penal. O sea, entre dos partes pueden surgir tantas obligaciones y tantas relaciones jurídicas como personas haya, o como su imaginación o como el tráfico comercial lo permita. Tráfico comercial y relaciones civiles. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque es un derecho personal. Y regula vínculos, relaciones jurídicas entre personas. Más allá de que sean personas físicas o jurídicas, no vamos a discutir eso. Regula las relaciones entre personas. Un vínculo jurídico que tiene como característica principal la posibilidad del sujeto activo de la obligación, que en este caso es el acreedor, de poder constreñir al sujeto pasivo a cumplir la obligación forzadamente si no lo hace de manera voluntaria, poder utilizar las herramientas legales para poder ejecutarlo forzadamente. Eso es lo que caracteriza el derecho de las obligaciones y lo diferencia de los derechos reales, como lo habrán visto con el doctor, en que el derecho real en general, en términos generales, para ser, digamos, sintética, es una relación entre una persona y una cosa, por más que suene un poco extraña. En realidad es el poder de señorío de una persona sobre una cosa. Y sí, como les decía a sus compañeras, se ejerce erga omnes, es decir, ese derecho real de dominio, de posesión, de cualquiera que sea dentro de la nómina de los derechos reales, se ejerce erga omnes, se ejerce contra todos, quiere decir erga omnes, es decir, todos aquellos que no tengan esa relación de señorío sobre la cosa deben respetar ese vínculo jurídico que existe entre esa persona y esa cosa. Bien, por eso es que dentro de los derechos reales estudiamos al derecho de las obligaciones, que como les dije recién, ha tenido una evolución desde el derecho romano en sus primeras etapas hasta nuestros tiempos, que la ha convertido, si ustedes se ponen a estudiar, que no les va a dar el tiempo para ponerse a investigar en las institutas de Justiniano y qué es lo que hemos conservado hasta el día de hoy del derecho romano, y de esos primeros corpus civiles que hicieron, van a ver que en cuanto a lo que tiene que ver con la definición de obligación, no ha evolucionado tanto. Ya en los primeros tiempos de las institutas, aportar ciertos, y les diría que antes también, en el digesto de Paulo, aportaron ciertos elementos dentro de la definición de obligación que se mantienen hasta nuestro día. Sí, lo que ha variado con el paso del tiempo es el espíritu del derecho de las obligaciones, que ahora vamos a ver en qué sentido ha ido transformándose, ha ido evolucionando. Pero en cuanto al concepto en sí mismo, casi que es igual en el derecho romano
clásico que en el derecho romano de Justiniano y más adelante. ¿Por qué? Porque todas aquellas definiciones, si ustedes van a leer libros de texto con relación a la evolución de las obligaciones, van a ver dentro de las definiciones que se proponían, en todas figura esto del vínculo jurídico de lo que yo les hablaba recién, que constriñe a una persona a pagar una cosa a otra, según el derecho local, ¿no? El derecho jurisdiccional del que estemos hablando. Pero básicamente todas las obligaciones, todas las definiciones de obligaciones preveían o contemplaban el vínculo jurídico, es decir, esta capacidad del sujeto activo de constreñir, de utilizar los medios legales para ejecutar la deuda contraída por el deudor. Perdón que miro para los dos lados, pero los tengo en otro monitor y me cuesta mucho verlos a todos. Bien, el concepto de obligación entonces en sus aspectos, digamos, estructurales y funcionales no ha variado demasiado, como les decía yo recién, desde el derecho romano, en el derecho romano de Justiniano alcanzaron como su plenitud, digamos, estabilizó el concepto de obligación, y de verdad que hasta nuestros días se mantienen esos elementos. Lo que sí ha evolucionado, como les decía hace un rato, es el espíritu de las obligaciones, y algunas de sus características que han ido flexibilizando qué es lo que podíamos hacer, ¿no? Con la obligación, cómo se constituía y las situaciones que abarcaban el derecho de las obligaciones, que ha permitido ir incluyendo cada vez más situaciones y ha permitido ir regulando cada vez más relaciones jurídicas entre acreedores y deudores. Dijimos recién que la concepción romana de obligación en las primeras era una concepción muy personalista. Ustedes habrán escuchado hablar de que en los primeros tiempos de las obligaciones, del nacimiento del derecho a las obligaciones, que ya les digo, era muy parecido a como lo conocemos hoy, lo que pasa es que se vivía, se regulaba y se ejecutaba de una manera diferente. En el derecho romano clásico triunfó la tesis individualista y personalista en su momento. ¿Por qué era un derecho tan personalista? Porque, como les decía recién, ustedes habrán escuchado hablar que existía una relación jurídica entre dos personas, pero quien garantizaba el cumplimiento de la obligación era la persona. Es decir, que esta capacidad, este vínculo jurídico, esta capacidad del sujeto activo de ejecutar al sujeto pasivo, se ceñía a su persona. Es decir, existía en un primer momento la ejecución por deuda, ejecución física, y en un segundo momento, que se atemperó un poquito, la presión por deuda. Por lo tanto, se respondía del cumplimiento de las obligaciones con la persona. Por eso, en sus primeros momentos, el derecho obligacional fue personalista, y ahora vamos a ver por qué también individualista. ¿Por qué individualista? Porque el derecho romano no preveía la transmisibilidad de los créditos y de las deudas. Era algo que recaía solamente, en eso se parecía a los derechos reales, recaía únicamente en la persona del acreedor y del deudor. No se podía transmitir, no había tráfico comercial, no había cesión de créditos, como vamos a ver más adelante, o cesión de deudas. Había estaban aferrados a este esquema personalista e individualista de la obligación. No había transmisibilidad, de ninguna manera. ¿Cuál era la única manera? Sí. Era individualista porque preveía que... me perdí eso. En una primera etapa fue individualista porque solamente podía detentar ese derecho al cobro, o ese crédito o esa deuda, el legitimado activo y el legitimado pasivo originales. No se podía transmitir. Ustedes van a ver más adelante en esta materia que existe la cesión de deudas y existe la cesión de créditos. Es decir, uno puede comerciar con su derecho personal. Uno puede transmitirlo. Puede ser objeto de nuevas obligaciones con terceros que se incorporen a la relación jurídica o a quienes se les transmita la relación jurídica en su lado activo o pasivo. Esto no sucedía en las primeras etapas del derecho obligacional en el derecho romano, porque no se preveía la transmisibilidad de créditos y deudas, salvo que fuera por motivo de muerte, es decir, en caso de sucesión. Con esta ficción jurídica que se había armado
con relación a que el heredero continúa la personalidad del causante, es decir, el fallecido, se admitía que todos los créditos y deudas que le pertenecían al decuyus, al fallecido, pasaran a sus herederos. Pero era el único supuesto en el que se admitió que se transmitieran los créditos y las deudas a otras personas distintas que no fueran los legitimados activos y pasivos originales. Es decir, los sujetos activos, perdón, me estoy usando terminología procesal, a los sujetos activos y sujetos pasivos originales. Obviamente esto con el tiempo se atemperó, ¿verdad? Porque los requerimientos del tráfico comercial exigieron otra cosa. Con el tiempo se fueron incorporando distintas figuras que paulatinamente fueron incorporando, regulando, digamos, y relegando el principio de la intransmisibilidad por admitir, digamos, y la posible transmisión de créditos o deudas, como la cesión de créditos, la novación, que comenzaron a aparecer en las regulaciones de los primeros códigos. Pero en los primeros el derecho romano no lo admitía. Por eso que lo más característico del derecho romano clásico en el derecho a las obligaciones no era con relación a su carácter personalista, es decir, se respondía con la persona y en forma individual. No existía la posibilidad de liberarme de la deuda por ahí cediéndola de otro que se quisiera hacer cargo, ni de adquirir ese crédito. No podíamos ceder ese crédito. No había transmisibilidad del derecho obligacional. Otra característica fundamental de la evolución del derecho a las obligaciones es la tipicidad. Como yo le decía hace un rato, hoy en día, y esto es lo que nos diferencia, ¿no?, al derecho civil del derecho penal, y lo van a entender mejor los que estén cursando derecho penal, es la tipicidad de las relaciones jurídicas. Bien, la tipicidad tanto en el ámbito extracontractual como en el ámbito contractual. En el derecho civil hoy en día no tenemos un numerus clausus, ni tampoco de derechos que estemos, de derechos regulados como tiene el derecho penal, es decir, no hay conducta típica. El derecho real ustedes habrán visto, por lo menos en estudio comparativo con el derecho civil, que prevé conductas que son punibles. Y las conductas que no están previstas en el ordenamiento jurídico como punibles, no lo son. Están excluidas como delito. Y por lo tanto no tienen una regulación, ¿no? Esto que ustedes habrán leído en algún código penal, será reprimido con pena de prisión de 6 meses a 1 año el que matare, el que actuare, porque condena, pena, una conducta específica. Si la conducta no está regulada, no está tipificada como punible, no ingresa dentro de la categoría de delitos. Eso es el derecho penal. ¿Qué pasa con el derecho civil? Eso no lo podemos hacer. Si bien el Código Civil regula infinidad, muchísimas situaciones, no regula todas. Y dentro del derecho a las obligaciones, no están tipificadas las distintas obligaciones que podemos generar. Es decir, entre una relación entre un sujeto activo y un sujeto pasivo de una obligación, pueden dar nacimiento a infinidad de relaciones jurídicas y pueden darle el contenido que ellos quieran, siempre que sea lícito, posible y todos los demás requisitos que ustedes van a estudiar de las obligaciones. Pueden darle el contenido a la relación jurídica obligatoria que les parezca. Pueden crear el negocio jurídico que quieran o que necesiten, que ese tráfico y que esa relación comercial les exija. Esto, en los primeros tiempos del derecho romano no era así. Existía, era muy parecido al derecho penal. Estaba tipificada la cantidad de relaciones jurídicas que se podían tener dentro de lo que tenía que ver con el derecho de las obligaciones. Es decir, tanto en el ámbito, en materia delictual, civil, me refiero a delitos civiles, como contractuales, estaban previstos una serie de relaciones jurídicas que se podían establecer y una serie de contratos que se podían llevar a cabo. No existía esto que van a estudiar ustedes más adelante, que sí existe hoy en día, que es esto del libre consenso entre las partes y que, como tal, pueden hacer nacer y pueden dar todo tipo de contratos con el consiguiente nacimiento de distintas obligaciones que no están reguladas específicamente. Es decir, la situación jurídica está regulada, el tipo, la tipología, la calificación de obligación está regulada, pero no las distintas relaciones de contenido que le quieran dar a las distintas obligaciones. Es más, habrá muchas que seguramente no las tendríamos de todo nominadas, digamos, dentro de la regulación, y le vamos a tener que ir buscando la vuelta para ver cuál es la normativa del Código Civil
que le podemos aplicar para regirlas, ¿bien? Para regularlas, para trabajar cuando surja un conflicto jurídico. Pero no hay un numerus clausus ni tampoco hay tipificación de las conductas que puedan ingresar dentro del derecho de las obligaciones. Esto más o menos se entiende la diferencia, esa tipificación que existía en el derecho romano, en el ius civile antiguo, digamos, no, esa es parte de la evolución que ha tenido el derecho de las obligaciones. Otra cosa que ha sucedido, bueno, esto tiene que ver con la evolución del derecho romano personalista a el derecho civil de nuestros días, esencialmente patrimonialista. Es decir, que hoy por hoy lo único que garantiza los créditos o las deudas es el patrimonio del sujeto obligado. Lo único que podemos atacar en caso de incumplimiento, de no cumplimiento voluntario de la obligación, es el patrimonio del deudor y no su persona. Bien, esa es la evolución que ha tenido el derecho desde su concepción personalista a su concepción patrimonialista. Otro punto es la ejecución forzada. Vamos a ver en esta materia, a ver, denme un minuto que voy a enchufar el cable directo de internet porque me está diciendo que es inestable y no quiero que se me corte. A ver, perdón, Otro punto importante, les decía yo hace un rato, es la ejecución forzada. ¿Qué pasa con esto de la... Ustedes habrán escuchado, no sé si el doctor ya les habrá dado una introducción, pero si hay conceptos que van a escuchar muchas veces dentro de la materia, y sobre todo en esta primera etapa de la materia, es el concepto de ejecución forzada, que hoy en día está previsto en el artículo 730 del Código Civil y Comercial, antiguo artículo 505 del Código de Vélez. Esto de la ejecución forzada es precisamente el ejercicio del vínculo jurídico obligacional. Es ponerlo en práctica. Es cuando el deudor no cumple voluntariamente con su obligación, ejecutarla forzadamente. ¿Qué es forzadamente? Volvemos a lo mismo, ya no es forzadamente contra la persona del deudor, sino contra su patrimonio. Es esta posibilidad del sujeto activo de concurrir a la justicia y de reclamar judicialmente el cumplimiento de la obligación. ¿Cuál era la particularidad que esto tenía en los primeros momentos del derecho romano? La ejecución forzada no era posible ejercerla específicamente. Vamos a ver en esta materia que la primera posibilidad que tiene el acreedor ante el incumplimiento del deudor es ejecutar forzadamente la prestación específica. Es decir, exactamente aquello, intentar que el deudor le entregue exactamente aquello a lo que se obligó. Y vamos a ver que por sustitución va a tener otras posibilidades, como hacerlo ejecutar por otro a costa del deudor, como exigir el equivalente más los daños y perjuicios. Pero en un primer momento, la primera posibilidad que la ley le da al acreedor es ejecutar forzadamente la obligación, de manera específica. ¿Qué era lo que no daba en las primeras etapas del derecho romano? La ejecución forzada inevitablemente e ineludiblemente se convertía en la obligación de pagar el equivalente. Era una sustitución en dinero. Si se habían obligado, por ejemplo, a la entrega de una embarcación o a la entrega de mercancía, si el deudor no cumplía con la prestación específica, el acreedor, para poder ejecutar y para poder reclamar judicialmente el cumplimiento de esa obligación incumplida, valga la redundancia, solamente le quedaba la opción de convertir su obligación en la de cobrar el sustitutivo en dinero. Y tal vez alguna indemnización. Pero no tenía el derecho de reclamar la ejecución específica. No existía. Eso también es una evolución que ha tenido el derecho de las obligaciones. Hoy por hoy, sí se le da la posibilidad al sujeto activo de reclamar de manera, o sea, de obtener el cumplimiento específico de la obligación contraída. ¿Qué otra cosa? Creo que el programa les pide cuál fue la influencia del derecho canónico en el derecho de las obligaciones. Bueno, ustedes más o menos habrán estudiado cuando comenzaron la carrera cuál es la influencia de los distintos derechos que hemos tenido en casi todas las instituciones jurídicas, y una de las influencias más fuertes fue la del derecho canónico, porque originalmente reguló
infinidad de instituciones. Y hay cosas que nos quedaron del derecho canónico, por ejemplo, la regulación de la teoría de la imprevisión, el instituto de la buena fe, la teoría de la causa final, la prohibición de la usura. Son instituciones y regulaciones que nos quedaron del derecho canónico. Y algunas tal vez no están exactamente como nacieron o como están reguladas en aquel derecho, pero sí conservan el espíritu de tales instituciones dentro de los distintos que hemos ido arrastrando a lo largo de toda nuestra codificación, ¿no? Del Código de Vélez, que se notaba mucho más, a el Código Civil y Comercial actual. Bien. Posteriormente, tuvimos dentro del derecho civil el apogeo de la codificación. Comenzó la codificación del derecho civil. O sea, ¿qué es esto de codificar? Codificar es sistematizar. ¿Para qué se codificó el derecho civil? Para sistematizarlo, para dividirlo en cuerpos normativos. Esos cuerpos normativos eran de un corte, obviamente, totalmente racionalista, individualista y patrimonialista. Así empezó el proceso de codificación dentro del derecho civil y también, obviamente, abarcativo del derecho de las obligaciones. ¿Hacia dónde evolucionó esto? No me voy a extender más sobre esto porque es así como comenzó, digamos, el proceso de codificación, y en realidad lo que hacían los distintos códigos de la época, nosotros, a ver, heredamos mucho el derecho francés, que era muy libertario, ¿no? Esta libertad, individualismo. Heredamos mucho del Código de Freitas. Eran los códigos de la época, patrimonialistas, individualistas, y estaban muy centrados en el patrimonio como valor de una sociedad para la evolución de una sociedad. A ver, ¿a dónde apuntaban todos estos cuerpos normativos en su mayoría? A proteger el patrimonio, que estaba empezando a pasar. Estábamos empezando a crecer como sociedad, más adelante íbamos a tener la revolución industrial, estábamos empezando a crecer en lo que tenía que ver con el tráfico mercantil, y para eso teníamos que utilizar el derecho civil para regular las relaciones entre sujetos activos y pasivos. Eso estaba comenzando a suceder. Por lo tanto, era lógico que la codificación de la época, es decir, la legislación de la época, tuviera puesto el énfasis en la protección del patrimonio y en incentivar el tráfico comercial y darle seguridad jurídica para que pudiera ser llevado a cabo y para que pudiera crecer. Después nos pasamos un poco de la raya y hoy por hoy tuvimos que volver, como vamos a ver ahora, un poco más a los valores fundamentales y a proteger los derechos y de integridad de las personas, o sea, centrarnos y poner el eje en la persona humana. Pero en su momento no era criticable lo que se hizo, no era olvidar al ser humano como eje del sistema, sino poner al patrimonio como eje de la protección civil y comercial por lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, una sociedad en crecimiento, muy incipiente, en incipiente expansión. Y aparte esto también respondía, obviamente, a la copia, si se quiere, o a la toma como fuente, como inspiración, como referente de los códigos de todo el mundo, de los cuales, bueno, la mayor influencia la hemos recibido del derecho francés y del derecho romano, obviamente, que se los acabo de explicar, y del Código de Freitas también fue el proceso de codificación ya, ¿no? más acentuado. Bien, ¿cómo fue la evolución? O sea, esto obviamente comenzó el siglo XX y empezó como una crisis del sistema individualista y liberal extremo que se proponía en los códigos de la época. ¿A dónde evolucionó esto? Que más o menos ustedes tienen que tener presente y seguramente lo van a poder identificar a lo largo del estudio de todo el Código Civil y Comercial. A poner a la persona humana como epicentro del sistema. A ver, ¿qué es lo que hoy por hoy quisimos tomar? Es la dignidad de la persona humana como un valor supremo y tutelarlo por encima del patrimonio. O sea, virar, digamos, la mirada que tenían puestas los códigos más viejos hacia una mirada más humanista. ¿Cómo se consolida este proceso de cambio de poner a la persona humana como eje del sistema?
con la constitucionalización del derecho privado en el año después del año 1994, obviamente con la reforma constitucional del 94, que obviamente ustedes saben que receptan los tratados internacionales de derechos humanos, civiles y políticos. Los recepta dentro del artículo 75, inciso 22, inciso 23. Este proceso de cambio en la legislación, que obviamente comenzó mucho antes de la reforma del Código Civil y Comercial, del nuevo código, comenzó mucho antes, no solamente con la reforma, sino que esa reforma constitucional bajó hacia las leyes internas. Se comenzaron a dictar leyes ordinarias de aplicación provincial y algunas nacional que iban receptando los valores y los principios que establecían los tratados internacionales de derechos humanos y la constitucionalización del derecho privado que operó la reforma constitucional de 1994. Toda esa movida doctrinaria, jurisprudencial y legislativa desencadenó la reforma del Código Civil y Comercial, pero empezó muchísimo tiempo antes. El proceso fue largo y, como les digo, se termina a consolidar, o sea, se empieza a consolidar este cambio de mirada del eje del sistema a partir de la reforma de 1994. Bien, ustedes ya más o menos van a ir estudiando a lo largo de la materia cuáles son los derechos que se comienzan a darle como un poco más de primacía y se los empieza a regular también dentro del Código Civil y Comercial, que los teníamos circunscriptos a la Constitución Nacional y ahora tenemos una regulación más específica dentro del Código, que son la dignidad humana, el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, el derecho al honor. Son todos aquellos derechos que hacen, como les dije, la dignidad humana y que hacen como un combo de regulación y de protección especial, ¿no? O sea, el Código es especialmente tuitivo de este tipo de derechos. Bien, ¿qué otra cosa sucedió en el Código Civil? ¿Qué otra cosa nos pasó, digamos, desde el Código Civil y Comercial de Vélez Sarsfield? Ni hablar del derecho romano, que no lo tenían previsto, obviamente, ¿no? Como les dije recién, era un derecho esencialmente patrimonialista. Pero esto fue evolucionando, que también pasó el Código de Vélez, y hoy por hoy cambia la mirada el Código Civil y Comercial. ¿Qué más? ¿En qué más innovó el Código Civil y Comercial? Que esto sí que es importante porque prácticamente es una incorporación legislativa de muchos principios y valores de los cuales se venía discutiendo en doctrina y en jurisprudencia, pero de verdad que en el Código de Vélez casi no había tenido ni la más mínima recepción que función preventiva del derecho de daños. Por esto de que es más preferible prevenir que curar. Y de esto que ya se hablaba en doctrina y en jurisprudencia hace muchos años. El derecho hoy por hoy, más que la mirada puesta en el resarcimiento, la tiene puesta en la prevención del daño. ¿Por qué? Precisamente por esto. Por habernos dado cuenta, cuando cambiamos el epicentro del sistema a la persona humana y a su dignidad, que hay derechos que una vez afectados no tienen posibilidad de reparación. Que el dinero no sustituye el daño a la dignidad, el daño a la intimidad, el daño a la imagen, el daño al honor. Ni hablar de la recepción constitucional y legislativa de los intereses difusos o de los derechos de incidencia colectiva o de derechos fundamentales como el derecho ambiental. Son tipos de afectaciones a estos derechos que hacen que el derecho reparatorio, que el resarcimiento, es decir, la función resarcitoria del derecho de daños, llegue tarde. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de la reparación integral? Volver las cosas al estado anterior. Lo cual era prácticamente, o sea, físicamente, materialmente, improbable de conseguir en afectaciones de derechos como el derecho ambiental, por ejemplo. O como el daño a los derechos de la intimidad, al honor. No sustituye, como les decía, no repara el dinero el daño determinado a ese tipo de derechos. Por lo tanto, al haber virado el eje de atención a la persona humana y su dignidad, tuvimos que cambiar también la mirada
y el énfasis que poníamos en las funciones del derecho de daño. Y por ende nos obligó a regular más y mejor la función preventiva. Está regulada en los artículos 1710 a 1713 del Código Civil y Comercial, la función preventiva. Lo van a ver ustedes en derecho de daños, cuando obviamente aprueben exitosamente el derecho de las obligaciones, pero algo vamos a ver igual dentro del derecho de las obligaciones, de qué se trata esto de la función preventiva. Tiene que ver con que el derecho intenta llegar antes de la producción del daño. Entonces lo novedoso es que se regula un deber de prevención que recae en cabeza de todo aquel que esté en circunstancias de poder prevenir un daño. En toda persona que pueda prevenir el daño, según las circunstancias en las que esté colocado, tiene la obligación de hacerlo. Y el Código regula una serie de situaciones en las cuales vamos a entender que lo que apuntamos es a prevenir la producción de un daño cuando existe una amenaza de que se produzca ese daño, o por lo menos exista un riesgo de que se produzca el daño. Que esto sí es novedoso, porque antes teníamos alguna regulación, y sobre todo cuando íbamos a promover, por ejemplo, la acción de amparo, que está prevista en el artículo 41 de la Constitución Nacional, uno lo que planteaba, o sea, lo que se plantea, se plantea, es prácticamente la certeza del riesgo de daño, de que se va a producir un daño, para poder, a veces, solicitarle a los jueces la toma de alguna medida preventiva o de alguna medida protectoria de algún derecho antes de que se produzca la vulneración. O, una vez producida la vulneración, solicitar el cese de la actividad que produce el daño. Lo novedoso que introduce el Código Civil y Comercial es que ahora no necesitamos tener certeza de la producción de ese daño, sino un simple interés en plantearle al juez que existe un riesgo o amenaza de producción de daño, con la razonabilidad suficiente para pedir que ese juez tome una medida preventiva. ¿Cómo se materializa la función del deber de prevención, la función preventiva del derecho de daños? A través de la acción preventiva, que también prevé el Código Civil y Comercial en el artículo 1711. ¿Qué es esto de la acción preventiva? No me quiero meter en cuestiones procesales, pero sí es una norma procesal que curiosamente introduce el Código Civil y Comercial como legislación de fondo, ¿verdad? ¿Por qué la introduce? ¿Por qué un código de fondo se inmiscuiría en cuestiones procesales? De hecho, esta no es la única norma procesal que introduce el Código Civil y Comercial. Introduce varias. ¿Y con qué objeto? Ustedes saben que las normas procesales son materia delegada a las provincias. O sea, que cada provincia puede dictar su código procesal. Lo que hace el Código de Nación es una bajada de línea. Es marcar un camino. Esta acción tiene que estar en todos los códigos procesales. Y si no está, se rige por el código de fondo mientras tanto. Que es lo que nos está pasando hoy en día, porque de verdad que hay muchos proyectos de reforma del código procesal, todavía no tenemos ninguno. Entonces lo que hace el código, fíjense qué importante que es esta introducción de esta función dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es establecer una norma procesal que resuelva el problema de cómo ejercemos la función preventiva. Que le podemos dar el cauce procesal que queramos, ¿verdad? O sea, que nos permita la legislación procesal vigente, ya sea amparo, media autosatisfactiva, medias cautelares, pero no dejan de ser, cuando el contenido es el deber de prevención, aplicaciones de la acción preventiva, más allá que merece una regulación específica individual, ¿verdad? Pero mientras no lo tengamos, el código lo que hace es decir, esta es la forma de ejercer el deber de prevención. Y por eso establece una norma procesal dentro de un código de forma. ¿Bien? O sea, como una cuestión ineludible por todas las provincias. Bien, esto es lo verdaderamente novedoso que introduce el Código Civil y Comercial dentro de lo que son las funciones del derecho de daños, ¿no? Saliendo de lo clásico de la función resarcitoria, de lo que llamábamos responsabilidad civil, hoy por hoy agregamos
regulada específicamente en el Código Civil y Comercial la función preventiva, que no la teníamos regulada en el código, por lo menos no de esa manera, la teníamos desperdigada ahí como una especie de indicio de que se estaba convalidando algún tipo de prevención del daño en algunas normas del Código Civil de Vélez que eran todas patrimonialistas. En realidad las únicas recepciones que tuvo la función preventiva del derecho de daños dentro del Código de Vélez fueron algunas acciones o medidas como la acción de daño temido, por ejemplo, que era la posibilidad de pedirle al juez que tomara alguna medida preventiva cuando existía amenaza de ruina o amenaza de derrumbe de un fondo vecino, o en materia de protección del acreedor hipotecario, porque era un código esencialmente patrimonialista. Entonces, todo lo que tenía que ver hasta con la función preventiva solamente lo preveía para esos supuestos. Hoy por hoy la función preventiva es general, es un deber de prevención general. Y no cumplirlo genera antijuridicidad en la conducta. Bien, vamos a profundizar más en eso a lo largo de la materia. Esto también de la introducción de la función preventiva, ¿no? Y del cambio de eje del sistema, también lo que dio lugar es a la formación de microsistemas dentro de nuestro ordenamiento jurídico para brindar soluciones más equilibradas tanto a víctimas como a dañadores, como a los productores del daño. Estos microsistemas del derecho ambiental, microsistema de la defensa del consumo, ¿no? De la defensa del consumidor como grupo vulnerable dentro de la legislación, o sea, se lo considera como grupo vulnerable a los efectos de brindarle una protección mayor y más adecuada a través de un microsistema como es la legislación tuitiva del derecho del consumidor. Esto sí se los pide el programa, o sea, cómo introduce el derecho del consumidor. Bueno, van a ver que se implementa a través de distintas legislaciones y ya obviamente el Código Civil de Vélez Arfiel no preveía normas específicas que protegieran o que hablaran de los contratos de consumo que protegieran al consumidor. O sea, también comienza, ¿no? O sea, con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que protege específicamente a los derechos de los consumidores y usuarios. Los pone por sobre, encima de los proveedores de bienes y servicios, como les decía, parte vulnerable en esta relación jurídica que merece mayor y mejor protección. Comienza esto con el artículo 42 de la Constitución Nacional y luego lo recepta la normativa fondal ordinaria de las legislaciones nacionales y provinciales. La primera fue, y sigue siendo la Ley 24.240, que ha tenido sucesivas reformas, entre las que son más importantes la 26.631 y obviamente la Ley 26.994, que fue la que reformó el Código Civil y Comercial. ¿Cuál es, o sea, qué es lo trascendente, ¿no? de la incorporación del derecho de consumo como casi una, no solamente como un microsistema, que obviamente tiene un microsistema de normas, por eso se llama microsistema. Porque ustedes fíjense que, y esto obviamente todavía no lo saben, porque no han visto, no creo que hayan tenido la oportunidad de ver cómo funciona una acción ante la violación de un derecho de un consumidor. ¿Por qué es microsistema y por qué tiene este espíritu tan intuitivo de la ley? Primero, por lo que yo les decía, se trata de proteger a un grupo vulnerable. Porque en la relación jurídica que establece el consumidor con el proveedor, el consumidor es la parte más débil del contrato. Y por lo tanto, requiere mayor protección. Pero por el otro lado, el hecho de que una relación jurídica se catalogue como relación de consumo, también hace que se categorice diferente a la materia de la que estamos hablando, y que ciertos contratos, una vez que ingresan dentro de la categoría de contrato de consumo, se les debe aplicar la legislación del microsistema del derecho de consumo, de la Ley de Defensa del Consumidor, y no la del Código Civil y Comercial, salvo en lo que tiene que ver con la regulación de los contratos de consumo, ¿no? Pero no se regulan
por la normativa fondal clásica de los contratos comunes, sino que debe sí o sí regirse por la ley tuitiva de los derechos de los consumidores. Por esto que son considerados un grupo especialmente protegido por la Constitución Nacional y por el resto de la legislación de fondo. En esto, y eso es lo que le pide el programa, hay como un valor, un principio que rige el sistema, que es la distinción entre experto y profano. En esto se basa, ¿no?, la consideración del consumidor como una persona vulnerable frente a la otra parte de la relación jurídica, que se la considera como más fuerte y más protegida. ¿Por qué? Porque se considera que el experto es el proveedor, porque es un profesional que preparó preparó para brindar un servicio o para producir determinados bienes que iban a estar destinados a ser consumidos por un grupo indeterminado de personas, generalmente muy grande. Este es el experto, porque se supone que es más profesional al haber ofrecido o introducido un producto en el mercado o brindar un servicio como empresa. En cambio, el consumidor se lo considera profano porque no conoce, por lo menos no tanto como el proveedor, la actividad del proveedor. Y tiene que confiar muchas veces en ese servicio, en la buena prestación del servicio, o en la calidad del producto al momento que lo está consumiendo, porque no sabe cómo se desarrolló, no sabe dónde ni cómo se fabricó. Cuando uno va al supermercado y compra una lata de tomates, uno confía en que el producto que está consumiendo es apto para consumo humano, no va a generar ninguna infección, ni ningún daño a la salud. Yo no conozco cómo fue fabricado. Entonces, si ese producto me ocasiona un daño, yo merezco ser protegido de una manera diferente a como sería una relación jurídica, un contrato normal. Porque soy un grupo vulnerable. No tengo forma de acceder a la información que sí tiene el experto para ofrecerme ese producto. ¿Se entiende? No tengo forma de protegerme tampoco. Por lo tanto, me tiene que proteger la ley. Lo mismo sucede con otros tipos de contratos, que al quedar catalogados como contratos de consumo merecen una regulación específica y un tratamiento diferencial incluso dentro de los procesos, como por ejemplo los contratos bancarios, que ingresan dentro de la categoría de contrato de consumo y a partir de ese momento deben quedar regidos por la ley 24240. Y los contratos deben reunir determinadas características que establece la ley, sí o sí, bajo pena de nulidad. Porque no es un contrato consensual en igualdad de condiciones entre dos personas que se sientan a negociar cuáles son los términos que van a incluir en su contratación y en ese, tal vez, instrumento que quieran redactar a partir del consenso logrado entre las partes. Sino que por el contrario, estos son contratos de adhesión, que uno los toma, los deja, que forman parte de nuestro tráfico comercial y civil, y que no nos quedan muchas opciones, ¿no? Que ir a un supermercado a comprar productos o que consumir productos bancarios a través de contratos bancarios que muchas veces ni sabemos lo que dicen. Ustedes sí, porque son estudiantes de Derecho, pero en su mayoría las personas son profanas en este punto. Y aunque supiéramos, porque somos estudiantes de Derecho, porque somos abogados, no tenemos forma de cambiarlo. Porque es eso o nada. Eso es lo que propone el mercado. Entonces quedamos como cautivos de un sistema en el que estamos en desigualdad de condiciones con el proveedor. Y por eso se prevé la aplicación de una norma especialmente tuitiva de este consumidor de productos o servicios. Más o menos por ahí va el derecho al consumo, que lo vamos a profundizar también en esta materia y lo van a profundizar más todavía en contratos y en daños, pero más o menos por ahí van los principios del derecho de consumo y las razones por las cuales sí o sí ya era ineludible la incorporación de normas protectorias del consumidor también en el Código Civil y Comercial, más allá de la normativa específica del microsistema
que comienza, ¿no? Que baja del artículo 42 de la Constitución Nacional y que se plasma en la Ley 24240 y todas sus reformas. En el Código Civil y Comercial, los contratos de consumo están regulados actualmente en los artículos, esperen que te los voy a pasar, 1092 a 1122. Perdón, 1092 a... A 1122. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Más o menos llegaron a notar algo. Esto es, a ver, es una clase como introductoria, ¿no? De lo que tiene que ver con la evolución del derecho de las obligaciones y cómo estamos parados hoy en día en el Código Civil y Comercial con las obligaciones y más o menos cuáles son los nuevos derechos. Esto que llamamos nuevos derechos que recetó el Código Civil y Comercial y es lo que justifica el viraje del eje del sistema, ¿no? Y también el cambio, como les decía yo recién, de la mirada al derecho de daños, que siempre estaba puesta, también obviamente, y bien puesta en la víctima, pero en la reparación, en el resarcimiento del perjuicio sufrido, y no en la prevención del daño como eje fundamental de un sistema que pretende proteger y no sancionar, ¿no? O sea, pretendemos más prevenir que curar. ¿Alguna pregunta? En el caso de los microsistemas, ¿se da en algún otro Profe, una grupo pregunta. aparte Sí. de los consumidores? Sí, como le decía yo hace un rato, el derecho ambiental también tiene su propio microsistema. Porque tiene formas muy específicas de ser abordado, ¿no? O sea, desde lo procesal. Me tendría que meter en el tema procesal para terminar de graficárselos, pero más o menos es todo lo que les expliqué con el derecho del consumo. De hecho, está el microsistema que hasta se reclama, porque en Capital Federal, por ejemplo, tienen un fuero de defensa del consumidor. Es decir, por ejemplo, acá existe la justicia civil, la justicia penal, la justicia de familia y la justicia laboral, ¿no? Son fueros especializados. En Capital Federal hay un fuero de defensa del consumo. Entonces hay tribunales especializados y temáticos de la defensa del consumo. Nosotros, por eso le digo, es tan específica la protección que hoy por hoy también se reclama a nivel provincial y nacional la creación de un fuero de defensa del consumo. O sea, eso es básicamente un microsistema. O sea, está tan especificado, tan especializado, que requiere de una regulación propia y un tratamiento específico en los tribunales. ¿Quién más había? Yo, profe, hola. Sí. Yo Hola, quería Lucas. saber el programa que dice, recién me estoy familiarizando con los textos y los trabajos que están en el campus. Cuando dice el orden público económico, el programa, ¿a qué se refiere? Mira, este es un tema que si quieren puedo pasar material. A ver, el orden público económico. ¿Ustedes saben lo que son las normas de orden público? ¿Qué significa el orden público? Algo han visto ya en derecho civil con esto. El orden público es lo que torna indisponible un derecho o una norma. Es decir, cuando una norma, por ejemplo, una norma de estado de familia es una norma de orden público. No puede ser modificado, ese derecho no puede ser... a ver, no sé si modificado el derecho, pero no puede ser disponible por las partes. ¿No? ¿Qué es una norma de orden? ¿Qué es el orden público en general? Aquella base que establece el derecho como derechos como disponibles. No podemos regular. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, chicos? Perdón. Por ejemplo, el derecho al nombre, el derecho al alimento, que protege normas de orden público. ¿Saben? Más o menos se ubican lo que es el orden público. Sí, lo que no entendía yo es el tinte económico, si tenía que ver con los contratos y las obligaciones.
exactamente, el público económico, que estoy buscando dentro del programa donde te lo pide eso, para ver qué regulación y por qué lo relacionan así, porque de verdad no lo había visto. Después de experto y profano dice orden público. El orden público lo podría entender como parte de la regulación de experto y profano, obviamente. ¿Por qué? Porque las normas de defensa del consumidor son de orden público. No, y todas aquellas que sean especialmente intuitivas de grupos vulnerables son de orden público. Son indisponibles. Por ejemplo, ¿qué significa que sea indisponible? Si el derecho a alimento es indisponible, incluso hasta por la progenitora de los menores, que son los verdaderos acreedores del derecho a alimento. Yo no puedo transar. Vamos a ver más adelante que lo relativo a, por ejemplo, derechos alimentarios, no puede ser sujeto a transacción ni compensación, porque es un derecho indisponible. Son normas de orden público las que la rigen, igual que toda la regulación en materia de relaciones de Estado. Es que no lo encuentro, Lucas. No veo de dónde viene. No lo tenés vos. Está también en el Word que está en el campus. Lo voy a buscar, pero la verdad Es el que mismo no punto puedo que pasar más nos tiempo. estuviste dando hoy, de evolución y antecedentes históricos. En los dos, yo tengo acá, pero bueno, está. ¿En los dos está? Sí. Ah, la revitalización de la noción de orden público económico. ¿Eso es? ¿O no se los pide así? A mí me dice el orden público económico, valoración, después me dice. Ah, claro, yo lo tengo como claro, tengo capaz que y lo tengo a continuación de otra cosa porque se ve que o agarré otro programa u otro programa. Es la revitalización de la noción de orden público económico. Bueno, en general, lo que tiene que ver con el orden público económico es lo que trasciende la autonomía de la voluntad. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar del proceso de codificación, yo les decía que dentro de la concepción patrimonialista, individualista, de los códigos de la época, estaba de poner de resalto la autonomía de la voluntad, ¿no? De hecho, el código de Bellezar-Fiel se sumaba un poco al derecho francés en ese del respeto absoluto, ¿no? De poner por sobre encima la autonomía de la voluntad, que también un poco herencia del common law, de la codificación de la legislación anglosajona. Es esto la autonomía de la voluntad, como poner sobre resalto o tratar de no ingerir, de tener la menor injerencia posible sobre la voluntad de las partes para autorregular sus relaciones. Autonomía de la voluntad. En los contratos, ¿no? O sea, esto como un principio en el cual no haya demasiada injerencia en la autorregulación o en el consenso de las partes, al momento de regular sus propias relaciones jurídicas. El tema es que cuando hay cuestiones de orden público, como yo les decía hace un rato, no se puede transigir sobre ellas y no se pueden disponer de esos derechos ni de esa regulación. Cuando hay normas de orden público no podemos modificarlas, no podemos no cumplirlas y no podemos transgiversarlas. No están sujetas a la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad no puede estar por sobre encima de cuestiones de orden público. Y eso incluye, a lo que estimo que te pide acá, que es el orden público económico. ¿Por qué? Porque el orden público económico lo que apunta, digamos, lo que exige, son algunas conductas específicas, de las cuales no se pueden ineludir. Creo que es lo que, apunta cualquier norma de orden público, incluso cuando tenga que ver con lo económico, es una tutela equilibrada de los derechos en juego. Para eso se establece. Y por eso son indisponibles, porque la ley quiere garantizar de que esa norma no quede sujeta a la autonomía y la voluntad de las partes. No es disponible, no es elegible, si se dice, por las partes, si cumplirlas o no cumplirlas, si incorporarlas o no a un contrato, por ejemplo. ¿Algún otro punto que nos hayamos salteado? ¿Alguna otra pregunta?
Con el tema de la unificación de las obligaciones, ¿De la que pide la unificación de las obligaciones, modificación? la unificación. Ah, la unificación. No, es que no se unificaron las obligaciones. Lo que se unificó son las órbitas, en todo caso, contractual y extracontractual, que creo que lo tienen después en una bolilla específica, que en realidad lo que se unificó, salvo que vos me estés preguntando la unificación de los derechos y no de las órbitas, no sé qué es lo que me estás preguntando, Sol. No, sí, de las obligaciones, el derecho comercial como categoría histórica. Bueno, eso es lo que dice el programa. Claro, no, me está preguntando otra cosa, ¿no? Las órbitas contractual y extracontractual, que eso sí está dentro del derecho a las obligaciones. Vos me estás preguntando qué pasó con el derecho comercial y el derecho civil. Bueno, no es que hubo una unificación, porque en realidad está mal llamado unificación. Nosotros, el derecho comercial sigue existiendo. Lo que pasa es que se incorporan las normas del derecho comercial al Código Civil, porque hoy es Código Civil y comercial. De hecho, el Código de Comercio, que dejó de regir, es anterior al Código Civil. Porque, ¿se acuerdan lo que hablamos al principio? Que yo les decía qué pasaba con los códigos de la época, qué pasaba con el derecho de esa época, qué trataba de regular por encima de todo, porque era lo que había comenzado a pasar en la sociedad, esto que lo que trataba de regular en las relaciones comerciales, porque era una sociedad que estaba empezando a crecer. ¿Y cómo se crece económicamente? A través de las relaciones comerciales, de los intercambios de bienes y servicios que empezaron a existir en la época, con las primeras operatorias, desde el trueque en adelante, con la aparición de los títulos de crédito, como forma también de moneda de pago, de moneda de cambio, perdón. Entonces, ¿qué era más importante regular? El comercio. Entonces aparece, primero como una primera manera de sistematizar el código comercial, el derecho comercial, perdón, el código de comercio. Con toda una regulación específica. Lo que pasa es que después el código de comercio, obviamente que tenía contratos específicos y que tenía, a veces chocaba, ¿no? Con esto de que no era difícil articularlo con el Código Civil en algunos aspectos, sobre todo en materia de contratos, porque el derecho civil se superponía en algunas cosas, en algunas regulaciones, al Código de Comercio. Era como que algo que estaba catalogado como un contrato comercial se regía por el derecho comercial y por el Código de Comercio, y algo estaba catalogado como, y a veces era como derecho civil, perdón, o como contrato civil por el Código Civil, pero era difícil la diferenciación cuando se incluían derechos comerciales y obligaciones y relaciones comerciales y operatorias dentro de contratos que por ahí necesitaban una regulación más integral, lo civil y lo comercial. Por eso es que las normas de derecho comercial, que no dejaron de existir, no es que se unificaron derechos, sino que hoy por hoy están regulados en el mismo cuerpo normativo. Dejó de tener sentido que estuvieran por separado, pero están regulados en el mismo cuerpo normativo, pero no hay un solo derecho. Es el derecho civil y el derecho comercial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Cualquiera, de la materia, de la bibliografía, algo que no consigan. ¿Ya hablaron de bibliografía con el doctor? Sí, algo hablamos de los manuales de Pizarro. Bien, más o menos eso les resulta asequible, fácil de conseguir. ¿Hay alguna recomendación que vos hagas con respecto a bibliografía No. que se pueda conseguir en PDF? Eso igual, me parece que lo más completo que tienen hoy en día son los manuales de Pizarro. A ver, sí pueden usar otras cosas. O sea, está el manual de Calvo Costa, que no es malo tampoco, que está bastante completo. Está los tratados de López Mesa, que no sé cómo lo tienen ustedes, si lo tienen como tratado o formato de manual, que también obviamente es muy completo, muy atinado, digamos. Creo que después tienen otros más chiquitos, más reducidos, que creo que es el de Weinstein, creo que es. Un manual ahí de López Mesa y bueno, Sandra, no sé cómo es el apellido. Sandra Wellgarten, ¿no? Es un manual bastante, o sea, fue como uno de los primeros, salió después de la codificación nueva,
para estudiantes, digamos. No está mal, pero no está tan completa, le falta. López Mesa, Pizarro, les va a abarcar casi todos los temas. Después, obviamente, todo lo que sea cuestiones específicas y literatura también complementaria, se las vamos a ir indicando nosotros. Tienen muchas cosas en el campus, fíjense, estudienlo al campus, revísenlo, y úsenlo, porque tienen muchos artículos que se ha ido subiendo como material de lectura permanente. Hay cosas que nosotros dentro de las novedades del campus se las vamos a ir subiendo cuando demos una clase. Como chicos, miren, yo tengo un fallo muy interesante sobre este tema, que se lo voy a subir como novedades al campus, o algún artículo en particular novedoso y actual sobre tal tema, entonces se lo voy a subir como novedades al campus. Pero tienen material de consulta permanente dentro de cada unidad del campus. Ustedes pueden ingresar a eso y tranquilamente pueden acceder, y de verdad está buenísimo. Tienen mucha complementariedad para los temas que van a ver. Es más, hay temas que directamente lo podrían estudiar de alguno de esos artículos y ya está. Entonces, les recomiendo que lo chusmeen, que lo estudien más o menos por unidad, que es lo que tienen de material complementario en cada una de las unidades, y con eso, más un manual abarcativo de todos los temas, como López Mesa, Pizarro, incluso Calvo Costa, con eso ya van a andar. Profe, hay un trabajo práctico subido a la unidad 1. Quería saber para cuándo es. No creo que tenga fecha de vencimiento todavía, vamos a avisar. Igual lo pueden abrir. ¿Está habilitado para ustedes ya? Sí, está. Bueno, ábranlo. Eso lo pueden hacer. Si está habilitado, cuando nosotros vamos a calificar un trabajo, generalmente no, tiene un plazo. Y no lo abrimos hasta el momento en que se refiere ese plazo. Sí. Perdón, no sé si se escucha. Ayer preguntaron lo mismo y el profesor dijo que no había nada, que ya iba a entrar al campus a borrarlo, que por ahora no había ningún trabajo práctico. Eso es lo que dijo ayer. No hay ningún trabajo práctico con fecha, ni ningún trabajo práctico que vayamos a evaluar. Si hay, por lo que yo les pregunté, si lo podían abrir, si Claro. lo que esté en el campus se puede utilizar. Si esto fue un error, no lo sé. Pero si hay un trabajo práctico y que haya quedado por ahí de comisiones o de años, de cuatrimestres anteriores, seguramente les va a servir para practicar. Y si se dejó adrede eso en el campus, es para que ustedes lo usen como material de práctica. No tiene nada de malo. Pero no hay trabajos prácticos sorpresivos que ustedes se vayan a encontrar en el campus que no sepan cuándo haya que entregarlos. Generalmente nosotros les vamos a avisar cuando eso suceda, y son trabajos prácticos que a veces hasta en forma anónima se evalúan para ver cómo van, por dónde van ustedes con eso. Algunos son generales, de entrega obligatoria, y otros no. Pero no hay obligatoriedad, ni en este momento no hay ningún trabajo práctico que esté corriendo plazo para entregar, ni obligatoriedad de realizarlo. Acá me dicen algunos chicos, no hay nada. Dijo ayer el doctor Lustanó, el titular ayer dijo que no había que hacer ninguno. No, obligatorio no hay ninguno. Ahora ya les digo, lo que encuentran en el campus está para ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una cuando... Sí. No sé si alguien quería ir a hablar. Sí, cuando hablaba de la prevención, que, bueno, vamos a verlo en derecho de daño, pero Ay, se te cortó. que entendí yo es que ahora, digamos, ustedes decían de reparar y también un derecho de accionar. Bueno, accionar cuando eso se rompa, pero ahora vos ya tenés ese derecho de decir, bueno, acciono para que lo arreglen antes de que se rompa. Perdóname, pero hay una parte de lo que me estabas preguntando que se me cortó. No te entendí. Empezaste a hablar de prevención del daño y no... Sí. Si el cambio en la evolución que hubo es que ahora hoy tenés la posibilidad de accionar frente a una prevención, y antes quizás solo tenías posibilidad de accionar cuando eso ya estaba roto o había un daño. Ese era el cambio que usted nombraba.
en general, lo que sucedió no es que, a ver, si yo te estoy diciendo, antes del Código Civil Comercial, ¿qué hacíamos? Que es lo que yo les expliqué recién. Ejercíamos alguna de las acciones que nos otorgaba la legislación fondal o incluso la Constitución, como en el caso del amparo, cuando había una certeza, un riesgo cierto de que se iba a producir un daño, o para esto, ¿no? Para pedirle al juez que hiciera cesar algún accionar que estuviera provocando un daño para evitar que se agrave. Lo que pasa es que las herramientas eran pocas. Bien, pero te pedía certeza. No, y aparte que no existía un deber de prevención. Hoy por hoy existe el deber de prevención, está incorporado al Código Civil y Comercial. De manera tal que su desconocimiento implica antijudicial la conducta. Lo vamos a ver más adelante y vamos a analizar en qué casos, y de acuerdo a las circunstancias, quién está en la obligación de prevenir, dependiendo la relación jurídica obligatoria, dependiendo las circunstancias en las que se desarrolla esa situación de la que después se genera el riesgo o amenaza de daño. ¿Entendés? O sea, lo que hace el Código Civil y Comercial, de novedoso, es incorporar el deber de prevención a cargo de todos, de toda persona. Sí, el artículo es Y el después lo regula, 1711. ¿no? Y el deber de prevención es el artículo 1710. El artículo 1711 es la acción preventiva. ¿Lo ubicaste? Perfecto. La acción preventiva son estos poquitos renglones que prevé el Código Civil y Comercial, como yo les explicaba hace un rato, para fijar las bases procesales a todas las provincias para incorporar el deber de prevención de manera operativa, ¿no? No es un mero reconocimiento de derechos, sino que hay que bajarlo a la práctica. ¿Cómo se ejerce? A través de la acción preventiva. ¿Te contesté, Lucas? Me parece que se fue. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Vamos a ir cerrando, si no, porque ya estamos pasados de horario igual. Pero como empezamos un poquito más tarde, no se me va a cortar. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra consulta así como urgente, vamos cerrándolo. Nos vemos nosotros, conmigo creo que se ven de nuevo el otro viernes, no mañana, sino el otro viernes. Y tienen clase de consulta este miércoles, si no tengo mal entendido el cronograma. Bueno, les mando un abrazo, un gusto en conocerlos y bueno, nos encontramos de nuevo el otro viernes. Hasta luego. Gracias.